¿No? ¿No hubo dudas? Creo que no, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Déjenme, les comparto la pantalla. Denme un segundo. Ok, muy bien. Entonces lo último que estuvimos viendo el jueves fue esto de ecuaciones fundamentales de la termodinámica, que vean es lo siguiente después de la tabla de condiciones de equilibrio y espontaneidad, ¿sale? Y recuerden que de aquí también obtuvimos lo que son las relaciones de Maxwell, ¿sale? Entonces, el siguiente tema es evaluar las propiedades de la energía de Helmholtz y las propiedades de G. Y claro, esto lo vamos a hacer por separado, primero para A y luego para G, ¿sale? Entonces, hablando un poquito más de la energía de Helmholtz. Ay, espera, déjenme. Denme un segundo, es que me salí por accidente. Ok, aquí estamos. Ok, entonces a ver. Para... miren, esta es la ecuación fundamental para la energía de Helmholtz, ¿sale? Y entonces nosotros estuvimos diciendo que la temperatura y el volumen son variables naturales de la energía de Helmholtz, ¿sale? Y recuerden que estábamos diciendo que esto lo podíamos considerar como, bueno, esa expresión la podemos considerar como está ahí aquí abajito. Es decir, podemos considerar que la energía de Helmholtz es función de la temperatura y del volumen, que es lo que tienen aquí escrito, que era lo que estábamos platicando el jueves para obtener lo que serían ay, perdone, es que no me acuerdo bien cómo se usa esta aplicación. Déjenme un segundo. Ah, creo que es aquí. Ya, ok. Perdón, una disculpa. Ok, bueno, les estaba diciendo esto, ¿no? Que básicamente lo que tenemos es que la energía de Helmholtz es función de la temperatura y del volumen, que son las variables naturales para esta función, ¿sale? Y si ustedes recuerdan, aplicando el criterio de reciprocidad de Euler, podíamos escribir esta expresión. Recuerden que esta es la fórmula que corresponde a que el diferencial de z es igual a la parcial de la primera, por ejemplo, de x con respecto de z, perdón, es la parcial de z con respecto a x, manteniendo a y constante. Fíjense que esta no funciona muy bien, no me detecta bien el lápiz. Por la diferencial de x, ¿se acuerdan? Y el otro término era más la parcial de z con respecto a y, manteniendo ahora a x constante por la diferencial de y. Esa es esta expresión que tienen aquí, nada más aplicado para esto que estábamos comentando de arriba, de que la energía de Helmholtz es función de la temperatura y el volumen, ¿sale? Entonces, si ustedes comparan estas expresiones, la primera que tienen ahí arriba en la diapositiva y la que sería esta última, ustedes pueden identificar, vean, diferencial de T está multiplicando menos entropía y aquí tienen diferencial de T. Eso significa que este término es igual a menos S. Comparen las expresiones y acá este término de la parcial es igual a menos la presión, que es lo que tienen escrito de este lado en el recuadro azul, ¿sale? Entonces es válido que nosotros digamos que menos la entropía es igual a la parcial de A con respecto a la temperatura, que es esta expresión, la primerita, manteniendo el volumen constante. Y es válido que nosotros digamos que menos la presión es igual a esta parcial, que es esta expresión que tienen escrita aquí del lado derecho, ¿sale? Entonces, esto es válido. Y no estamos violando ningún
pues ningún principio matemático, ni mucho menos, ¿sale? Entonces, de aquí, para analizar las propiedades de la energía de G, vamos a considerar estas dos expresiones que están escritas en el recuadro azul. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿sale? Vamos a comenzar con la primera, que dice que menos la entropía, aquí estamos, ¿sale? Menos la entropía es igual a la parcial de la energía de Helmholtz con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, ¿sale? Entonces, ¿esto qué significa? A veces se nos hace un poquito complicado entender las expresiones, pero vean, esto se parece más o menos a la ecuación de una pendiente, ¿sí o no? Bueno, a la forma de una pendiente. Pendiente. Bueno, ahí, ¿sale? Donde tienen el cambio en Y con respecto, recuerden que las parciales finalmente son cambios o variaciones, ¿sale? Con respecto a X. Eso significa que ustedes pueden expresar esa ecuación del recuadro azul. ¿Quién estaría en su eje Y? ¿El área? No es área, ¿cómo se llama la A? ¿Sale? La energía de Helmholtz. Acuérdense que no es área, es energía de Helmholtz, ¿sale? Y en X, ¿a quién tendrían? Pues a la temperatura. ¿Sale? Ahora chequen que la pendiente es negativa. Esto significa que si yo dibujo aquí una recta, debe de tener pendiente negativa, que sería algo así más o menos. Esta es una pendiente negativa, ¿sí o no? Recuerden que las pendientes positivas son así. Entonces, esa que acabo de dibujar, ese azul que está ahí, es una pendiente totalmente negativa, ¿sale? ¿Esto qué les está representando? Vean, si ustedes se desplazan aumentando la temperatura, es decir, lo voy a escribir aquí con simbolitos, ¿sale? Cuando la temperatura aumenta, es decir, si se mueven de este punto verde a este otro punto verde, del punto 1 al punto 2, pues, está aumentando la temperatura. Pero, ¿qué está ocurriendo con la energía de Helmholtz? Está disminuyendo, ¿sí o no? ¿Disminuyendo? Ajá, correcto, la energía de Helmholtz disminuye. Si van del punto 1 hacia el punto 2. Ahora, si yo lo dibujo al revés, si aquí pongo el punto 1 y acá pongo el punto 2, es decir, disminuyo la temperatura o enfrío, ¿qué es lo que está pasando con la energía de Helmholtz? Va aumentando. Ajá, aumenta la energía de Helmholtz. Estos son los dos casos en cómo lo pueden interpretar de una forma un poquito más sencilla, ¿sale? Ahora, siempre la entropía tiene valores negativos, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, siempre en realidad estaríamos como analizando esta línea porque la entropía nunca, bueno, no puede ser positiva en un proceso que ocurre, ¿sale? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos es que cuando tenemos aumentos en la temperatura, va a disminuir la energía de Helmholtz. Y cuando tenemos disminuciones en la temperatura, la energía de Helmholtz tiene que aumentar. Eso es una propiedad, ¿sale? Ahora, en el caso de los gases, normalmente los gases tienen valores de S muy grandes, ¿sale? Eso significa, por ejemplo, si yo digo que esta curva azul que dibujé ahí en el plano cartesiano es para fases condensadas, es decir, líquido y sólido. Con fases condensadas me refiero a aquellas que no son gaseosas prácticamente, ¿vale? Y les voy a dibujar otra. ¿Cómo sería la recta que simula un gas? Si esto es comportamiento gas y sólido, ¿cómo debería de ser la pendiente para un gas que tiene altos valores de la entropía? ¿Cómo tendría que ser más inclinada o menos inclinada? Más inclinada que esta que acabamos de dibujar, ¿sí o no? Algo así, más o menos. Y vean que el comportamiento sigue siendo el mismo. Si ustedes enfrían, perdón, si ustedes calientan, aumenta la energía de Helmholtz y si enfrían, aumenta la energía de Helmholtz. Pero en caso de gases,
que sería la línea negra, lo hace de forma más rápida, ¿sale? Es decir, un aumento o disminución pequeña en la temperatura me marca una variación grande en la energía de Helmholtz. ¿Sí se entendió eso último que les dije? Yo no entendí muy bien el por qué está más inclinado. Para fases gaseosas, déjame borrar un poquito. Ok, para fases gaseosas, siempre, por ejemplo, tú tienes fases sólidas, puede ser líquida, bueno, estados de agregación, o vapor, o gas, como le quieras llamar, no importa, ¿sale? Entonces, para sólidos y líquidos, normalmente siempre hay bajos valores de entropía. Es decir, las moléculas no están tan desordenadas. Y para sistemas gaseosos, estos normalmente tienen mayores valores de la entropía. ¿Por qué? Porque el grado de desorden en un sistema gaseoso es mucho mayor, porque no se está ajustando a la forma del recipiente que lo compone. ¿Sí? Bueno, en el que está encerrado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si esta curva azul que tienen representada aquí les representa fases condensadas, es decir, líquidos y sólidos, ¿cómo tú esperarías que sea la curva para un sistema gaseoso? Como la entropía es mayor, ve aquí tienes la entropía, eso significa que la pendiente va a ser más elevada. Y una pendiente más elevada tú la puedes representar como más inclinada, ¿sale? Que sería esta curva, esta línea morada, ¿sale? Ahora imagínate que tú estás yendo de los mismos valores de temperatura, mismo, ¿sale? Mismo valor de temperatura, la temperatura en el estado 1 y la temperatura en el estado 2. Es decir, ahora tu condición 2 está acá arriba para un sistema gaseoso, ¿sale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que tú notas que la variación en la temperatura es la misma, pero para fases condensadas, el cambio en la energía de Helmholtz, que sería este cambio más o menos, es más pequeño que para la fase gaseosa, porque para la fase gaseosa ve tu cambio en A, en el eje de las Y. Es mucho más grande, ¿sí o no? Desde el estado 1 hacia el estado 2. Entonces, a eso me refiero. Para fases condensadas, es decir, sólidos y líquidos, los cambios en la temperatura tienen pequeños cambios en la energía de Helmholtz. Pero para fases gaseosas, cambios en la temperatura traen consigo, ve la línea morada, grandes cambios en la energía de Helmholtz, ¿sale? A eso se refiere esta parte de aquí, este último punto, que es también una propiedad de la energía de Helmholtz, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿O repito algo? Ya, maestra. Muchas gracias. Chicos, ¿sí quedó claro? Sí, maestra. Entonces continuamos, ¿sale? Ahora, bueno, eso sería para la primera expresión. Ahora vamos a analizar la segunda, la de la presión. Vean, aquí está la presión, ¿sale? Seguimos con propiedades de la energía de Helmholtz, ¿sale? No nos hemos salido de aquí. Ok, esta es la expresión, ¿sí o no? Sin embargo, esta la podemos explicar igualita que la anterior. Otra vez, imaginen que esta es una pendiente, ¿sale? Eso significa que aquí es cambios en Y con cambios en X, ¿sale? Entonces, esta sería la correspondencia y de este lado ustedes tienen la pendiente o la M, ¿sale? Aquí, es decir, la pendiente sería aquí como la M, ¿sale? Entonces, igual, esto lo podemos representar en un plano cartesiano. Voy a poner aquí arribita. ¿A quién debo dibujar en X? Al volumen. ¿Y en Y? A la energía de Helmholtz. ¿Ven por qué estamos analizando propiedades de A? Porque estamos explicando cómo varía A con respecto
En este caso al volumen y en el caso anterior con respecto a la temperatura, que era la que teníamos en X, ¿sale? Entonces, otra vez, chéquense que la pendiente es negativa, ¿sale? Entonces, eso significa que yo puedo dibujar esta curva más o menos así. Esa es una pendiente negativa, ¿sí o no? Entonces, va de nuevo. Imagínense que tenemos un estado 1 a un volumen 1 y tenemos un estado 2 a un volumen 2, ¿sale? Aquí lo voy a poner, volumen 2. Ok, ahora vamos a analizar qué está ocurriendo aquí. Cuando van de ese estado 1 hacia un estado 2, ustedes pueden ir así, como está el número, ¿sale? De 1 a 2. ¿Qué es lo que está ocurriendo de 1 a 2 con el volumen? ¿El volumen está qué? Disminuyendo. Aumentando. Aumentando, ¿no? Va Ajá. aumentando. Aumentando, vean. Se están moviendo en el eje de las X a la derecha. Eso significa que está aumentando, ¿vale? Entonces, el volumen está aumentando y este aumento de volumen que nosotros lo podemos ver como una expansión que está trayendo consigo en la energía de Helmholtz. Está ocurriendo con A. Está. Va disminuyendo. Ajá. Es decir, para expansiones, la energía de Helmholtz disminuye. Y ahora vamos el caso contrario. Ahora imagínense que van desde el número 2 hacia el número 1, ¿sale? Como está la flecha verde. ¿Qué está ocurriendo con el volumen? Una disminución en el volumen, es decir, una comprensión. Normalmente lo veríamos como comprensión. Me va a implicar aumento o disminución en A. ¿Cómo se desplazan en Y cuando van del punto 2 al punto 1? Aumenta. Aumento. Correcto. Un aumento en A, ¿sale? Es decir, cuando aumentamos el volumen, disminuye la energía de Helmholtz, lo rojo, ¿sale? Y cuando disminuimos el volumen, aumentamos la energía de Helmholtz. Esa es la primera idea que está aquí, que es esto que acabamos de anotar aquí arriba, ¿sale? Y bueno, la rapidez de la disminución es mayor cuanto más alta sea la presión. ¿A qué se refiere eso? Vean, aquí lo está ligando con la presión y de este lado ustedes tienen la presión. Es decir, a mayor presión, eso significaría que la pendiente es más grande aquí, ¿sale? Entonces se los voy a dibujar con verde, altas presiones, ¿sale? Una alta presión implica que esta pendiente es muy grande, entonces sería algo como, vean, esta pendiente es muy grande. Esta es la alta presión, ¿sale? Presión elevada, se los voy a marcar aquí en verde para que vean que es la curva verde que está ahí, ¿sale? Vean, estas altas presiones modifican el comportamiento. Cuando ustedes aumentan el volumen, la disminución en A va a ser mucho más grande que a volúmenes bajos porque están aumentando la inclinación de la recta. ¿Vale? Y a presiones bajas, que sería la línea que está aquí en azul, pues ocurre cambios en esto, implican cambios pequeños aquí. Pero si ustedes aumentan la presión, significa que un cambio pequeño aquí va a causar un gran cambio acá, en la variación en la energía de Helmholtz. ¿Sale? ¿Sí se entiende este segundo punto? ¿Lo puede repetir otra vez, maestra, por favor? Sí, maestra. Ok, va de nuevo, ¿sale? Vean que aquí la pendiente es la presión, ¿sale? Entonces, alta presión significa que ustedes tendrían una elevada pendiente, un valor elevado de M, ¿sale? Entonces recuerden que la pendiente mientras más grande significa que la inclinación aumenta, ¿sale? Entonces aquí una alta presión, por ejemplo, esta curva, esta línea verde, tendría una presión más elevada, es decir, la presión de la curva verde es mayor
expliqué la presión de la curva azul. ¿Sale? Los voy a poner con colores. ¿Sí o no? Porque esta inclinación es mayor que la que tiene esta línea de aquí. ¿Sí? Ahí vamos bien. Sí, maestra. Ok. Ahora vean cómo se está comportando los aumentos. Imagínense igual, otra vez es estado 1 y el mismo, ¿sale? Estado 1 y el mismo estado 2, más o menos ahí se cruzan, ¿sale? Vean que, por ejemplo, para la curva azul de baja presión, vean, para las dos curvas, azul y verde, el cambio en el volumen es el mismo, ¿sale? Es más o menos constante. Entonces, ahora vean qué está ocurriendo con la energía de Helmholtz a baja presión, que sería la curva azul, y a alta presión, que sería la curva verde. A alta presión, pequeños cambios en el volumen están asociados con grandes cambios en la energía de Helmholtz. Vean la energía de Helmholtz aquí cómo cambia. Desde el estado 1 hacia el estado 2. Esto es alta presión, ¿sale? Ahora vean cómo cambia para la baja presión, que es la azul. Aquí está el lado 1, ¿sale? Y aquí está el otro. Vean que aquí el cambio en la energía de Helmholtz en baja presión es menor que el cambio para la alta presión. A eso se refiere nada más. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, ¿seguros? Ok. Entonces, estas serían las propiedades de A, ¿sale? Vean que lo único que hicimos fue ver la ecuación y analizarla como desde el punto de vista matemático, y con eso llegamos a las mismas conclusiones que están en los recuadritos azules, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo mismo para G, para evaluar las propiedades de la energía de Gibbs. Entonces, para evaluar las propiedades de la energía de Gibbs, hacemos el mismo procedimiento que para A. Vean, ahí está la ecuación fundamental. Es esta, ¿sale? Ah, ya no raya esto, perdón. Ah, ya. Ok. Entonces, variaciones en G están relacionadas con variaciones en la temperatura y variaciones en la presión. Es decir, G es función de temperatura y presión, o dicho de otra forma, la temperatura y la presión son variables naturales de G, ¿sale? Y igual, si ustedes aplican el criterio de reciprocidad de Euler, pueden escribir la diferencial de la forma que está ahí, ¿sale? Vean que esta expresión es la que habíamos escrito anteriormente y viene diferenciada igual que la diferencial de z es igual a la parcial de z con respecto a x, manteniendo a y constante por la diferencial de x, etcétera, ¿sale? Es esta expresión que tienen aquí. Entonces, si comparan la expresión de abajo con la que tienen arriba en la diapositiva, quiero que observen que esta parte es igual a ¿quién? A menos la entropía, ¿sí ven? Compárenlas, es la misma, ¿sí o no? Es la misma ecuación diferencial. Y aquí tenemos que esta parte, la parcial de G con respecto a la presión manteniendo la temperatura es constante, es igual a el volumen, ¿vale? Vean que las partes, por ejemplo, es diferencial de G, esto es equivalente a diferencial de T y diferencial de la presión, entonces es una forma equivalente. Entonces, si igualamos esos términos que están ahí representados, vamos a obtener estas expresiones de este lado, las del recuadro de la derecha acá, ¿sale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es nada más la igualación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, para evaluar las propiedades de G, hacemos lo mismo que hicimos para A. Hay que analizar estas dos expresiones desde la perspectiva matemática, ¿sale? Y eso viene aquí abajito. Es esta la primera y aquí está la segunda, ¿sale? Ok.
¿Ocupan que me regrese algo si copiaron todo? ¿O puedo continuar? ¿Se puede regresar tantito, por favor, maestra? Acá. Sí, a la diapositiva anterior, por favor. ¿Esta es la primera? Sí. Ok, les doy unos segundos para que copien antes de continuar con lo de G, ¿sale? Les pongo la siguiente de A. Sí, maestra, por favor. Y esta es la segunda de A, ¿sale? Me dicen cuando estén listos para continuar, ¿sale? Listo, maestra. Ok, ¿listos todos? ¿Aquí ocupan unos segundos o continuamos? Esto ya es lo de G. Puede continuar, maestra. Ok, Sí, sale. maestra. Muy bien. Ok, entonces vamos a analizar la primera. Primero esta, que nos va a definir las propiedades de G, y luego esta, que nos va a definir más propiedades de G, ¿sale? Cuando hablamos de propiedades, básicamente estamos diciendo el comportamiento, ¿sale? Noten que, por ejemplo, para A, acá lo que estábamos haciendo era básicamente evaluar cómo se comportaba A con respecto al volumen y con respecto a la temperatura, ¿sí o no? Entonces, ahora lo que vamos a evaluar es cómo se comporta G. Vean, cómo se comporta G con respecto a la temperatura y cómo se comporta G con respecto a la presión, manteniendo pues temperatura constante, presión, perdón, acá, y acá la temperatura constante, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la primera. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para la energía de Hegel, ¿sale? Vamos a imaginar que esto es la pendiente y que aquí tienen los cambios en Y, las variaciones en Y, con respecto a las variaciones en X, ¿sale? Entonces, ok. Entonces, en mi plano cartesiano, si yo dibujo una recta con esa pendiente, ¿a quién tendría en X?
La temperatura. Vamos a evaluar cómo la temperatura afecta a G. Por lo tanto, acá en el eje de las Y tenemos a la G, ¿sale? Vean que aquí la pendiente tiene signo negativo, ¿sale? Eso significa que una pendiente negativa tiene más o menos esta inclinación, ¿sale? Ahora quiero que noten que otra vez la pendiente les está representando la entropía. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo otra curva nada más, igualita nada más con más inclinación, es azul, ¿sale? Vean, la verde tiene una pendiente más pequeña en comparación con la pendiente de la, ¿cómo se llama? De la recta que está dibujada en azul, ¿sale? Es decir, la entropía de la recta verde es más pequeña que la entropía o la pendiente de la recta azul. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es decir, esto también lo puedo poner en términos de entropía, ¿sale? ¿Nadie se ha perdido? No, Todo bien. Ok. Entonces, ¿cuál de estas rectas me representa un sistema gaseoso? ¿La verde o la azul y por qué? Pues era como habíamos visto en los ejercicios anteriores, que a presión mayor la pendiente es grande y la inclinación aumentará. Entonces, ¿ese es un sistema gaseoso o condensado? la verde sería condensado, ¿no? Y la azul Al revés, ¿sale? La verde sería fases condensadas, es decir, líquido y sólido. Y la azul sería para sistema gaseoso. ¿Por qué el azul para sistema gaseoso? Porque siempre en sistemas gaseosos hay una entropía más grande que este tipo de sistemas de fases condensadas. Entonces, una mayor entropía aquí se ve reflejado como una mayor pendiente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. Entonces, a ver. Entonces, la curva azul es para gases. Vamos a ponerle aquí que es para gases. Y la verde es para sólidos y líquidos. Fases condensadas. ¿Sale? Ok, entonces, de nuevo. Vamos a imaginarnos que tenemos un estado 1. Déjenme ver más o menos dónde se cruzan. Bueno, me quedó muy abajo, pero vamos a suponer que ahí se cruzan las dos, ¿sale? Y vamos a suponer que tenemos otro estado 2, que sería más o menos por ahí. Ok, entonces este sería el estado 1 y este es el estado 2, ¿sale? Ok. Para fases gaseosas, es decir, para la recta azul, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando yo voy del estado 1 hacia el estado 2? Ok, siguiendo la trayectoria azul, sale de aquí hacia aquí, de 1 a 2. ¿Qué está ocurriendo con Ajá, dime. ¿Habrá una disminución de la energía de Gibbs? Ajá, correcto. Hay una disminución de la energía de Gibbs. ¿Y qué pasó con la temperatura? Un aumento en la temperatura me representa una disminución en la energía de G, ¿sale? Ahora igual, para la verde otra vez desde el estado 1 hacia el estado 2, ¿sale? Para fases sólidas y líquidas. Otra vez, ¿sí o no? Un aumento en la temperatura me representa un descenso en la energía de Gibbs. Vean que el comportamiento es el mismo, ¿sale? Ahora, ¿cómo sería si yo fuera al revés? Del estado, bueno, esto que acabamos de dibujar sería como yendo del estado 1 hacia el estado 2, ¿sale? ¿Qué ocurre si vamos al revés?
Pues lo Hay un contrario. Ujú. Nada más lo contrario de esto que dibujamos. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo es la proporción? Vean que si ustedes hacen un aumento en temperatura igual, desde la temperatura 1 hacia la temperatura 2, para cualquier tipo de sistema, la energía de G disminuye. Pero ahora quiero que vean cómo disminuye G. Vean, este es el descenso de G para el sistema en fases condensadas y el descenso en G para fases gaseosas, que sería esta distancia más o menos en azul. Vean que aquí el cambio en la temperatura es igual, pero la diferencia es que para sistemas gaseosos, eso me representa un gran cambio en G, pero para fases condensadas, aumentos de temperatura me generan cambios menores para G, ¿sale? Vean la magnitud aquí del desplazamiento, así es como lo pueden interpretar, ¿sale? Entonces, en general, pues siempre que aumentemos la temperatura, ¿qué ocurre con G? Pues G disminuye, ¿sale? Que es la primera oración que tienen ahí, que les acabo de marcar en rojo. Y para los gases, es decir, para las curvas azules que tenemos ahí arriba en la recta, se obtienen elevados valores de C, ¿sale? Es decir, entropías grandes siempre en comparación con fases condensadas, que sería la curva verde que está ahí representada. Entonces, por ejemplo, para sistemas gaseosos, los cambios en G son más drásticos, porque vean el tamaño de esto, que para sistemas en fases condensadas, los cambios en G son más pequeños. Es decir, si ustedes tuvieran un sistema gaseoso y lo aumentan en 1 grado Celsius, les va a implicar un gran cambio en G, que si eso estuviera en estado sólido o líquido, que tienen valores pequeños de G. ¿Sabe? Entonces, eso es la segunda oración que tienen aquí representada. Nada más escrito con palabras, vaya. Es decir, si tienen, por ejemplo, un recipiente con misma materia, mismos componentes, imagínense que por un azar u otro, ustedes pueden tener un recipiente en estado gaseoso y el otro en fase condensada, no sé, imaginemos líquido, y ambos le elevan 1 grado Celsius la temperatura. Para el sistema gaseoso el cambio en G va a ser más grande que el cambio en G que ustedes tuvieron para la fase líquida, ¿sale? Eso es lo que les dice esta segunda oración, que es lo que estábamos viendo aquí con las longitudes del cambio en G, ¿sale? ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Creo que no, maestro. Ok. Vamos por la última, ¿sale? Bueno, la última de hoy. Es la segunda ecuación para G, ¿sale? Entonces, hacemos el mismo análisis. Vean, esto es la pendiente, nos lo imaginamos como la pendiente, y aquí tenemos el cambio en Y con respecto a X, ¿sale? Ok, si yo lo represento en un plano cartesiano, ¿a quién tengo en X? La presión. Y en Y tendría G. Recuerden que este es un sistema que está a temperatura constante, ¿sale? Isotérmico. Bueno, no se los he recalcado en las anteriores, pero ahí está la expresión, ¿sale? Ok. Entonces, no existen volúmenes negativos, es decir, no hay pendientes negativas, ¿sale? Solamente hay volúmenes, pues, positivos, ¿sí o no? Entonces, todas las pendientes van a ser positivas, ¿sale? ¿Cómo dibujo aquí una recta con una pendiente positiva? Pues la puedo poner así, 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 ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre todas esas rectas que dibujé? Pues que es más sencillo de lo que parece, miren. Aquí tienen una pendiente pequeña, ¿sale? Ahí. Perdón, es que esto no escribe bien, no sé por qué. Pequeña.
Y conforme ustedes se van moviendo hacia las pendientes de arriba, las pendientes son más grandes, ¿sí o no? Porque tienen mayor inclinación. Es decir, acá tenemos volúmenes pequeños y acá tenemos volúmenes grandes, ¿sale? Esa es la única diferencia. Pero todos ellos son positivos porque no existen los volúmenes negativos, ¿sale? Es esta parte de que tienen aquí. El volumen positivo a T constante siempre va a ser positivo porque no hay volúmenes negativos, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con G para cualquiera de esas expresiones que dibujamos, bueno, cualquiera de esas curvas que dibujamos en azul? Vean que todas tienen el mismo comportamiento, ¿sí o no? Cuando hay, otra vez, imagínense que van de un estado 1, imagínense que vamos, no sé, de un estado 1 a un estado 2, ¿sale? Es decir, voy a tomar la primera como ejemplo, ¿sale? De 1 hacia 2, hay que un aumento de ¿qué? ¿Qué ocurre con la presión? ¿Aumenta, sí o no? Si van así. Sí, maestra. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el cambio en G? ¿Qué les está implicando? Un aumento de la presión. ¿Un aumento en G, sí o no? Aumenta la energía. ¿Correcto? Ok, entonces para volúmenes pequeños, vean que el aumento en G es más pequeño. Para un volumen más grandecito, es decir, si nos ubicamos sobre esta de aquí, vean que el cambio en la presión de este punto rojo a este otro punto rojo es igual que el de abajo, pero ahora el cambio en G es mayor, ¿sale? ¿Eso qué significa? Que a volúmenes más grandes, te los voy a decir porque no lo puedo anotar, ¿sale? A volúmenes grandes, pequeños cambios en la presión generan grandes impactos en G, ¿sale? Que es esto que tienen aquí abajo. A mayor volumen, mayor será el aumento en G para un aumento dado de presión, ¿sale? Que es esto que acabamos de explicar. Maestra, ¿Mandé? ¿lo podría volver a repetir, por favor? Ajá. Ok. Ubíquense en la curva azul que les acabo de marcar con el punto verde y ubíquense en la curva azul que les acabo de marcar con un punto morado, ¿sale? Vean que en ambos casos van desde una presión 1 hacia una presión 2 y vean que en cambio en la presión es igual, es decir, es constante para ambos casos. Si se van sobre la curva del punto azul, perdón, del punto verde o del punto morado, ¿sale? Es igual, el mismo cambio, pero ahora vean cómo es el cambio en G para la del punto azul. Este cambio en G, este delta de G, es muy pequeño, ¿sí o no? ¿Qué ocurre con la curva verde? Vean el cambio en G, va desde aquí hasta aquí, ¿sale? Vean que este cambio en G es más grande, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? A volúmenes más grandes, más grande será el aumento en G, ¿sale? Cuando ustedes hacen variaciones en la presión. Y eso se debe pues a que la pendiente está aumentando, es decir, el volumen está aumentando. ¿Sí? Es este punto, el segundo. ¿Sí quedó más claro? Sí, gracias. Ok. Y bueno, pues resulta que los gases siempre tienen volúmenes más grandes que los sólidos. Es decir, aquí estaríamos hablando de fases gaseosas y acá abajo fases condensadas, ¿vale? Como acá tenemos cambios de volumen, bueno, tenemos volúmenes más grandes, más drásticos van a ser en los cambios en G si hay cambios en la presión. Y acá abajo, para sólidos y líquidos, los cambios en G son más pequeños, ¿sale? Que es este último punto que tienen aquí. Que dice que los gases tienen volúmenes más grandes que sólidos y líquidos, por lo tanto, el aumento en G con la presión será más rápido para gases que para líquidos, ¿sale? ¿Sí, chicos? Sí, maestro. Ok, ¿dudas? No, maestra.
Ok, muy bien. Esta era la segunda, ¿verdad? Ujú, ok, muy bien, vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Les encargo que lo revisen al rato en la noche o mañana antes de la hora de clase. Y si surge alguna duda, la revisamos antes de continuar con el siguiente tema, que es esta parte de aquí, ¿sale? Es decir, ya son expresiones matemáticas que se aplican para las expresiones que estuvimos analizando justo hoy, ¿vale? Ok, Ok, maestra. maestra. Gracias. Hasta mañana, Gracias. chicos, que tengan bonita tarde, se cuidan mucho. Gracias, Hasta maestra. mañana. Gracias, Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Adiós, chicos.